se buscaría que en un ambiente de trabajo o un trabajo pudiera, cualquier ambiente de un sitio laboral se pueda modificar para las personas, incluso para su tamaño, como ven acá, limitación de funcionales, para que en sí pueda desarrollar el trabajo de manera regular, ¿no? Esto es buscando, claro, algo muy, muy, muy óptimo, ¿no? Pero finalmente es algo que se podría hacer. Eh, entonces siempre acuérdense de eso. El tema ergonómico lo que busca es sí enseñar a los trabajadores hacer de manera adecuada las posturas, en dónde se debe colocar para trabajar adecuadamente con respecto incluso a la iluminación, que vamos a ver por ahí un punto. Pero en sí también no es solamente que hagan de manera correcta posturas, porque no solamente eso es ergonomía, sino también se busca en que el ambiente de trabajo de alguna manera se pueda modificar para adecuar a ustedes tanto a alguna limitación o capacidad que pueda tener, ¿no? Sabiendo esto, bueno, la parte de la ergonomía siempre se va a hablar sobre todo de trastornos musculoesqueléticos, siendo los trastornos musculoesqueléticos procesos que afectan en sí a las partes blandas del cuerpo. Es decir, me refiero a músculos, tendones, nervios, otras estructuras que no, acá no interviene, por ejemplo, el tema de los huesos, ¿no? Solamente es partes blandas. Algunos de los ejemplos de trastornos musculoesqueléticos está, por ejemplo, las tendinitis de extensores de la mano, que es una inflamación de los tendones, el síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, que es a nivel del cuello, síndrome del hombro doloroso, etcétera, ¿no? Existe un montón en realidad de diagnósticos de trastornos musculoesqueléticos. Cabe resaltar acá que no necesariamente estos trastornos musculoesqueléticos que estoy señalando vienen a ser enfermedades ocupacionales, porque no es así. Las enfermedades ocupacionales también existe una lista y no porque sea diagnosticado por un traumatólogo de repente es que, sí, tengo una enfermedad ocupacional. No, eso se tiene para ser una enfermedad ocupacional, tiene que ser debidamente investigado de que el puesto de trabajo, solo el puesto de trabajo, o mejor dicho, las actividades que realizan, han sido las causantes de ese diagnóstico, ¿no? Porque muy aparte del trabajo, también hacemos cosas en casa, podemos salir a hacer otras cosas, otros trabajos, etcétera, ¿no? O sea, es una investigación exhaustiva que sí hace el Ministerio de Salud para finalmente determinar, ¿no? Pero esa es una acotación. Finalmente, acá vemos algunos de los trastornos musculoesqueléticos que se presentan de repente con mayor regularidad, ¿no? Ahora, también dentro de estos, siempre los trastornos musculoesqueléticos a nivel de la espalda, esos son los más comunes, los que más se presentan, sobre todo en la zona lumbar, ¿no? La cervical es a nivel del cuello, la dorsal es a nivel un poco más abajo, digamos a nivel del pecho, y la parte lumbar no es lo más abajo. Normalmente siempre, ya sean administrativos, operativos, de alguna manera siempre es la zona que se ve más afectada y voy a explicar también por qué en un ratito. También, bueno, podemos presentar trastornos musculoesqueléticos de la parte de extremidades superiores, inferiores, en piernas u otras, ¿no? Pero las partes de la espalda son las que más se presentan. Los cuales vendrían a ser los factores de riesgo ergonómicos más importantes, ¿no? ¿Qué actividad puede producir por ahí algún tipo de trastorno musculoesquelético? Entre ellas está la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Asimismo, existen otros factores ya un poco más personales que va a depender de cada persona para, digamos, que puede incrementar la probabilidad de que tengan trastornos musculoesqueléticos. Uno de ellos es el tema del peso, ¿no?
la obesidad, el sobrepeso, la pobre condición física, fatiga, insatisfacción laboral. ¿Y por qué el tema de fatiga o insatisfacción laboral? Es porque se indica normalmente que las personas que están, digamos, dentro del área laboral, en su horario, están cansados, no están satisfechos con su puesto, sus labores, tienden a realizar posturas forzadas o inadecuadas con mucha más regularidad. Entonces es más probable que pues lleguen a desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Ahora, dentro de la manipulación manual de cargas, vamos a ver, primero voy a pasar a este punto. La manipulación manual de cargas implica todas estas actividades. Es cualquier labor que requiera principalmente el uso de la fuerza. Para esto, manipulación manual de cargas no es solo cargar, sino también, no es solo levantar, es también empujar, es sostener alguna carga, traccionar y soportar, ¿no? O sea, digamos, mantener ahí cargado algún objeto. A todas estas actividades se estipula como una manipulación manual de cargas, ¿ya? Entonces, para cualquiera de esas actividades es que vamos a hablar. Primero, hay un peso que deben saber ya referido, establecido, estudiado, por eso es que ya se han hecho investigaciones y todo, donde en condiciones ideales, pues la manipulación en varones, primero hablando, es de hasta 25 kilogramos, protege, ¿no?, un 85% a la población sana. Es decir, si alguien completamente sano, que no ha tenido ningún tipo de alteración en la espalda, por ejemplo, etcétera, eh, eh, carga o dentro de sus labores está cargar peso, pero siempre hasta 25%, hasta 25 kilos lo realiza, pues es bastante probable que continúe así, no tenga ningún tipo de trastorno musculoesquelético. Se ha establecido ese peso, ¿no?, de carga. En varones, ahora, veamos primero el tema de varones, ¿no? Acá he puesto límite de carga, en Perú también está establecido hasta 25 kilos y he resaltado el tema de entrenados de hasta 40 kilos, porque así está en nuestra norma de ergonomía. Pero en realidad en una empresa normalmente no se utiliza eso. O sea, ¿por qué? Porque tampoco no está descrito bien qué viene a ser un personal entrenado. No, un personal entrenado no es alguien que está en el gimnasio, tiene mucha musculatura en realidad. Es algo ideal, sí, pero no se determina realmente en nuestra norma, en nuestra ley, qué es un personal entrenado. Ya muy aparte, por otros estudios de ergonomía que he hecho, bueno, normalmente pues los profesores pueden indicar que un personal entrenado es un personal completamente sano, que ha recibido estas capacitaciones de ergonomía y que realiza adecuadamente, digamos, ahí sus posturas, todo el trabajo, ¿no? Se le podría llamar un personal entrenado así, pero finalmente lo ideal es que no sobrepase de los 25 kilos. De la misma manera, en mujeres hasta 15 kilos es lo estipulado y en entrenadas hasta 24. Otro punto importante a tomar en cuenta es esto, no se olviden, no alejar el peso a más de 25 centímetros delante de sus pies. Cuando vayan a cargar algo que tiene cierta cantidad de peso, de kilos, siempre traten de llevarlo lo más cerca posible a su tronco, ¿no? Entonces no hay que alejarlo a más de 25 centímetros delante de los pies, como ya mencioné. Hay que agarrar a sí mismo todo el objeto, utilicen siempre toda la mano, los dedos de las manos, porque a veces por cosas que vemos que no pesan mucho, rapidito, por hacerlo rápido, no cogemos bien, lo utilizamos solamente los dedos para cargar. Y recuerden que en la mano, en los dedos también hay ligamentos, hay músculos que se pueden lesionar. Entonces es importante también ahí tener eso en cuenta, siempre utilizando toda la palma de la mano y los dedos.
Ya mencioné esto. Nuevamente, es preferible siempre, como menciono, cargar cualquier objeto cerca del cuerpo, ¿no? Muy cerca del cuerpo, entre la altura de los codos. Así también se disminuye mucho la tensión lumbar. Por eso ahorita les voy a mencionar por qué es lo que más se afecta. Vamos a ver en un ratito un pequeño video de cuál es la manera correcta para cargar un peso. Y en realidad aquí no solamente es como cargar un peso, sino también como agacharse, porque finalmente por lo mínimo 2 veces al día nosotros nos tenemos que agachar por algo, para ponernos zapatos, amarrarnos, recoger algo del suelo, etcétera. Y si está dentro de nuestras actividades cargar peso, con mucha más razón. Entonces siempre calcular lo que se vaya a cargar, colocar los pies un poco separados para tener mayor estabilidad. Aquí viene el punto principal, que es cómo agacharnos para cargar algo o recoger algo del suelo, y es siempre flexionando las rodillas, ¿no? Acá es un trabajo de las piernas. Siempre hay que flexionar rodillas y mantener la columna recta, totalmente recta. Asegurar la carga y pues pararnos sin dar tirones, y si lo vamos a transportar a algún otro lado, pues caminar a paso seguro, ¿no? Eh, Esto es para todo, no solamente dentro del trabajo, sino en casa. Siempre, como les digo, tenemos que agacharnos y hay que hacerlo de una manera correcta. Acá voy a pasar rapidito un video. Bueno, ahí vieron igual justo todo lo que les mencionaba, ¿no? De cargar algo de manera incorrecta y también de alejar la carga. Entonces, ¿por qué normalmente lo que pasa es a nivel lumbar, ¿no? Las dolencias. Esta es nuestra columna, esta es la columna vertebral que va desde la región cervical, ¿no? Acá está la cabeza, hasta la última parte que es el coxis. Ahora, esta es digamos, una persona de costado, ¿no? Lo que ustedes palpan en la espalda son esta parte que son las espinas de las vértebras, así se llaman. Ahora, por estos huequitos que ven acá, es que pasa la médula espinal, ¿no? Que va desde el cerebro a todas nuestras partes, o sea, pasa por toda esta parte de la médula y por todos estos huequitos sale hacia todas las partes del cuerpo, ¿no? Eso es lo que da la inervación, la sensibilidad, el dolor. Entonces, a nivel lumbar existen estas curvaturas, son las curvaturas normales del cuerpo. ¿Qué pasa a nivel lumbar? Esta región es, digamos, nuestro eje, nuestro punto de equilibrio para mantenernos rectos. Entonces, cuando nosotros tratamos de cargar algo y es muy pesado, y no necesariamente las personas a veces por cargar algo que es pesado va a seguir siempre recto, ¿no? Entonces, lo que pasa a veces es de que las personas se inclinan un poquito hacia adelante o tratan de apoyarlo hacia un lado más que el otro, el derecho, el izquierdo, etcétera, y sobre todo si alejan la carga. ¿Qué pasa? A este nivel de la región lumbar, hay músculos también acá alrededor. Normalmente lo que duele aquí son los músculos, no es que duele el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos que hay alrededor empiezan a jalar todo lo que hay alrededor, ¿no? Jalan estos músculos para tratar de enderezarlos. Entonces, digamos que es por eso que la primera parte que se contractura cuando hacemos posturas incorrectas, sobre todo para cargar pesos, es ese nivel, la región lumbar.
¿no? Y es por eso, es porque esta región es muy importante, es nuestro eje para tratar de mantenernos rectos siempre, ¿ya? Entonces siempre acuérdense de eso cuando hagan las cosas. Al agacharse, igualito ahorita voy a explicar por qué. Entonces, siempre mantenernos erguidos, siempre rectos, ¿no? No hay que caminar encorvados ni nada. Ahí voy a dar después unos ejemplos. Entonces, también, porque mencionaba el tema de cómo no encorvarnos para recoger algo o agacharnos, ¿no? De repente es una manera más fácil, no forzamos tanto las piernas, no nos cansamos tanto, pero porque así no, igualito, como mencioné, acá está la vértebra, está de la misma manera que acá, ¿no? Así, por acá están las espinas, igualito acá solamente dos vértebras. Entre las vértebras hay como un colchoncito, ¿no? Que es como un cartílago, hay un colchoncito que evita pues de que choquen ambos huesos. Esto amarillo es la médula espinal que mencionaba. Entonces, ¿qué pasa si dentro de nuestras actividades está recoger, agacharnos para, sobre todo, para cargar algo con peso? Al tiempo, como vemos acá, solamente al agacharnos de manera incorrecta, haciendo esta curvatura, un lado de las vértebras se pinza, ¿no? Solo un lado. Entonces, ¿qué pasa? Y sobre todo si es con peso, en algún momento, no es que digo que a todos les va a pasar, pero es muy probable que en algún momento el contenido que hay acá, el colchoncito, como solamente este punto se pinza, pues todo recae, hay mayor presión y en algún momento se puede generar acá lo que se llama una hernia, ¿no? Hernias vertebrales. Entonces, esta hernia es algo que se inflama y siempre va a pasar a este nivel. Entonces, como está pegado a la médula espinal, es por eso es que es tan doloroso e incluso llega a ser incapacitante, que las personas no pueden ya caminar, ¿no? Por el dolor. Entonces, esa es la razón. ¿Cuál es ahora? ¿Por qué haciéndolo de manera correcta no es poco probable que pase eso? Porque acá vemos que en ningún momento estamos pinzando, o sea, al agacharnos, flexionando las rodillas, vemos acá que en ningún momento las vértebras se está pinzando de ningún lado, ¿no? Todo recae en todo el colchoncito. Esto, por si acaso, con el tiempo, con el paso de los años, este cartílago que hay en medio sí se va desgastando. Es por eso que con la edad nos vamos achicando también. Entonces, esa es la razón. Este colchoncito sí se desgasta, entonces sí hay que cuidarlo bastante, ¿no? Entonces, al hacerlo así, pues todo el cartílago que hay en medio de las vértebras, pues recae sobre todo y es menos probable que se desarrolle por ahí una hernia, ¿no? Entonces, esa es otra razón por las cuales tenemos que agacharnos de manera correcta. Asimismo, existen zonas seguras para prevenir lesiones. Por ejemplo, entre los hombros y las caderas. ¿Por qué a ese nivel? Porque también siempre hay que evitar actividades prolongadas en las que tengamos que tengamos que elevar los brazos sobre los hombros, porque ahí también estamos haciendo postura forzada. Elevar los brazos siempre sobre los hombros, ahí sí, o sea, cuando es algo prolongado, que lo vamos a hacer varias horas seguidas, por ejemplo, se puede generar el tema del hombro doloroso, por ejemplo. Y asimismo debajo de las caderas no, porque, bueno, va a ser más probable que tengamos que estar agachándonos a cada rato y hay más la probabilidad de hacerlo de manera incorrecta. Entonces, una zona segura para prevenir lesiones es hacer actividades que sean entre los hombros y la cadera, ¿no? Me refiero a más actividades de repente en almacenes, así como para colocar objetos, almacenar, organizar en oficina incluso, y siempre viendo también pesos, ¿no? Cosas más pesadas al ras de los pies se puede movilizar con la ayuda de algún objeto, de algún carrito, por ejemplo, y todo lo menos pesado que vayamos a colocar que sea sobre los hombros en la parte de arriba, ¿no? Ese es un punto. Ahora,
Las hernias, ¿no? Acuérdense, no solamente hay hernias vertebrales en la columna, sino también pueden salir hernias umbilicales, hernias inguinales, epigástricas. O sea, las hernias es que el contenido intestinal trata de salir, ¿no? Trata de escapar. Y eso pasa porque los músculos que evitan normalmente que esto pase, que están cerrados, pues a veces se abren. Eso es por cargar mayor, o sea, peso de más de lo que se debe. Asimismo, otra razón es, por ejemplo, en los pacientes obesos, a partir sobre todo de obesidad, ¿no? Puede haber sobrepeso u obesidad de primer grado, segundo grado, tercer grado. Normalmente sí, ya en pacientes con obesidad de segundo grado, tercer grado, hay mucha más probabilidad, porque ese contenido de grasa, digamos, que se acumula en la pared abdominal, también hace de que se abran los músculos y por ahí aparezcan estas hernias, ¿no? Entonces, en este caso estoy hablando más por el tema de cargar mayor peso de lo que se debe. Asimismo, hacerlo de manera incorrecta genera el tema de la desviación de columna, que es muy común. Por lo menos la mitad de las personas acá pueden tener algún grado de desviación en cualquier parte de la columna, porque acuérdense, acá estamos viendo de atrás para adelante, ¿no? La columna no solamente se desvía así, de atrás para hacia la derecha o la izquierda, porque si ponemos a las personas de costado, también esas curvaturas normales se pueden prolongar un poquito más también. Entonces, ojo que este tema se ve desde niños. Esto no es una postura solo, o sea, esas desviaciones a veces no aparecen cuando hay trabajo, sino también por desde niños, las posturas que adoptamos desde niños, encargarnos las mochilas, etcétera, de manera incorrecta, pues generan estas desviaciones bastante comunes. Para prevenir lesiones, también, por ejemplo, si van a cargar algún objeto de dimensión larga, háganlo entre dos compañeros, así prevenimos también cualquier tipo de accidente. Otro punto a tener en consideración es, por ejemplo, el giro del tronco con peso, ¿no? Acá es más que todo indicar si hay alguna actividad que vayan a hacer eso, es decir, por ejemplo, colocar un objeto de acá hacia acá, ¿no? En el que solamente normalmente muevan el tronco, o sea, giren a la derecha y a la izquierda. Si esta va a ser una actividad de manera permanente, que es o sea, lo hacen por varias horas seguidas, también no es la manera correcta. Porque igualito acá se están interpretando las vértebras, está el contenido, el cartílago que mencioné. Entonces, al hacer ese giro, también se puede lesionar esta zona, ¿no? Se puede lesionar este cartílago y se va a afectar. Aquí lo que corresponde es mover todo el cuerpo, todo el tronco en un solo sentido. O sea, hay que mover todos los pies de aquí hacia el otro lado, ¿no? Moverse, digamos, es un poco robótico, sí, pero hay que mover todo el cuerpo, no solamente girar el tronco, ¿ya? Para que no se comprima ahí el disco intervertebral, que es esto de acá. Aprovechar el contrapeso del cuerpo para mover, por ejemplo, algún tipo de bidón con peso. Aprovechar siempre, no solamente generar en brazos, digamos, la carga. Siempre acá los brazos, en ambos casos sí, los brazos se mantienen rígidos sin realizar ningún esfuerzo, ¿no? Esto es como para jalar y poder mover o colocarlo en su sitio también, ¿no? Ya sea para adelante o para abajo, para bajar un bidón o para subir un bidón. Y rotarlo, por ejemplo, ¿no? Siempre aprovechen el contrapeso. Para hacer tracción, por ejemplo, que es para empujar algún carrito con peso también, siempre brazos rígidos, aprovechen el contrapeso para moverlo. Igualmente, para empujar puede ser también así, con las piernas, aprovechar el peso y también un poco la fuerza de las piernas, ¿no? Pero siempre en ambos casos manteniendo la columna recta.
Para personas que trabajan paradas, por ejemplo, de pie, hay diseños de altura, ¿no? Y eso eh, va a depender del tipo de trabajo que se haga. Hay trabajos de precisión, digamos, si se tuviera que hacer, ahí la mesa es un poco más elevada, mucho más cerca a los ojos. Un trabajo liviano es un poquito más abajo, y si se hace un trabajo pesado, él es más abajo, digamos, ¿no? La mesa. Pero en líneas generales, para un trabajo común, siempre lo ideal es que una mesa llegue a la altura del codo de la persona, que va a permanecer de pie, ¿no? Que la mesa se pueda modificar hasta que la altura esté a nivel del codo de la persona, ¿no? Ese es un tamaño estándar de una mesa para un trabajador de pie. Con respecto a las fajas lumbares también, eso ya hace muchos años está demostrado que no se utiliza, digamos, como un EPP, ¿no? Porque no da ningún tipo de protección en la columna para cargar peso. Eso ya se sabe hace muchos años por estudios. Lo que sí puede determinar, porque incluso hay empresas que lo usan o se los dan, no como EPP, sino como una ayuda, digamos, porque a veces sienten que de repente los músculos, como les mencioné, que hay a este nivel de la columna lumbar, no que los protege, sino que los ayuda a mantenerse erguidos, ¿no? Un poco más rectos. En eso les podría servir, más no, eso no va a evitar que puedan tener algún tipo de lesión en la espalda, eso sí. Entonces, no se indica en realidad su uso como EPP. Los puede recetar, sí, un traumatólogo, más que todo para corregir postura, ¿no? Y normalmente estas son hasta más arriba y tienen varillas para que la columna se mantenga recta. Después, por ejemplo, para estar ya en un área sobre todo más administrativa, cómo sentarse frente al computador. Si ustedes buscan, en realidad existen muchas maneras, pero en líneas generales voy a mencionar los puntos claves, ¿no? Primero, tienen que tener una silla ergonómica, aunque sea básica. Una silla básica es que tenga ruedas, 5 patas para dar mayor estabilidad, en que la silla tenga su respaldar, no necesariamente que cubra todita la espalda, puede tener menos, ¿no? Así, pero que sí esté bien, ¿no? Digamos, que no, si ustedes se apoyan, no se vaya hasta atrás el respaldar, nada, o sea, que esté bien mantenida. Bueno, que tenga el apoyo de la espalda, que tenga reposabrazos, importante, y también que se pueda modificar la altura de la silla. Esa es una silla básica. Entonces, ustedes se sientan, primero modifican la altura de la silla, ¿no? Más o menos modifican la altura para que sus brazos acá, sobre todo enfoquémonos en el codo llegue a la altura de la mesa de trabajo, el reposabrazos. Digamos, acá hay 2 puntos. Si el reposabrazos queda a la misma altura de la mesa, genial, y ustedes apoyan o sea, van a utilizar el reposabrazos. Los brazos tienen que estar ahí. ¿Para qué? Para que los hombros se mantengan relajados, ¿no? Si es que modificando por ahí igual entra el reposabrazos, debajo de la mesa es válido, pero ustedes van a tener que apoyar o tener por lo menos el espacio en la mesa para que los brazos reposen sobre la mesa y también tengan ahí más atrás pues la pantalla, el teclado, etcétera, ¿no? Ambas es válida. Pero cuando estén a esa altura, modifiquen la altura, que su brazo llegue a la altura de la mesa, pues los ojos tienen que llegar a la parte superior de la pantalla. Si es que ustedes utilizan monitor, estas pantallas aparte, los ojos más o menos a la altura de la parte superior de la pantalla, ojo. Si utilizan laptops, que también voy acá, a ver, por ejemplo, para las laptops sí se recomienda sí o sí utilizar un soporte que eleve la laptop para que finalmente también llegue los ojos a la altura de la parte superior de la pantalla,
¿ya? Acá se puede modificar la altura y todo, y sí utilizar pues un teclado aparte, es importante, porque es la única manera en la que ustedes van a mantener el cuello recto, siempre, la espalda y el cuello recto. Entonces, ya sentados así, tienen que estar bien sentados hasta atrás de la silla, apoyando la espalda en el respaldar de la silla, y esa es la postura que deben de mantener, ¿no? El cuello siempre recto, mirando hacia adelante. Para leer solamente hay que bajar los ojos, no hay que estar así, por ejemplo, acá está bajando la cabeza, entonces aquí se genera una postura inadecuada en el cuello. Ahora, otro punto importante es que ya están acomodados así en la altura y tienen que ver que sus piernas lleguen a tocar el piso con ambas plantas. O sea, las dos plantas de los pies tienen que llegar en su totalidad a tocar el piso. Si no llega a tocar el piso, es importante que tengan un reposapiés. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan colgando las piernas y no llega, o por ejemplo llega así como en esta imagen, solo las puntas de los pies, igual a este que es detrás de las rodillas, se está generando una presión, ¿no? Por ese lado se pasan unas arterias y venas principales para la irrigación de las piernas. Entonces, si ustedes dejan colgando por largo rato las piernas, ahí va a producir el adormecimiento, que seguro en algún momento lo han sentido, ¿no? Aquí es como si comprimieran pues la circulación y evitan el paso realmente de la sangre y la oxigenación, ¿no? Entonces se adormecen y por ahí modifican un poco la postura de las piernas, pero a larga data esto puede producir varices, por ejemplo, ¿no? O alteraciones en la circulación de las piernas. Entonces es importante tener este espacio libre, que las piernas fluya bien la circulación, ¿ya? Entonces, esa es una postura básica, cómo acomodarnos en nuestro sitio laboral, ¿no? Bueno, en área administrativa más que todo, y tenemos que tratar de mantener esa postura. Otro punto importante ahí es la distancia que hay entre los ojos y las pantallas. Ojo, esto tiene que ser entre 45 a 70 centímetros de distancia. Mínimo 45, no pueden estar tampoco muy pegados a la pantalla. Acuérdense que igual están expuestos a la radiación de las pantallas, de la luz artificial, o sea, las del techo, si es que les llega la luz natural, todo eso es radiación y afecta a los ojos. Entonces también ese es un punto a considerar, ¿ya? Entre la distancia, 45 a 70 centímetros, los ojos de la pantalla. Como mencioné, las laptops sí es importante que tengan un soporte que eleve y utilizar un teclado aparte para evitar tener finalmente estas posturas inadecuadas, porque definitivamente si no tienen el soporte y la mesa es a nivel de su codo, siempre va a estar mucho más abajo. Entonces van a tener que encorvarse, van a tener que bajar la cabeza para leer bien. Aquí otro videíto para que vean de esa parte. Listo. Ahí un ejemplo claro, ¿no? De que se puede modificar. Ahora, la posición de las manos también es importante. Siempre vean la manera correcta, ¿no? Acá es recta. De por sí existen muchos implementos ergonómicos, pero cuando uno ya está acostumbrado a cierto, digamos, a una manera de tener el mouse,
el teclado, a veces no tener algo de o sea, más ergonómico, porque incluso existe el mouse ergonómico que parece como un joystick de videojuego, pero eso cuando se ha visto también que sea de alguien que nunca antes lo ha utilizado desde el inicio, digamos, perjudica o da otras lesiones en muñeca. Entonces, no siempre tener los implementos más modernos implica de que les va a ir mejor, ¿no? Entonces, ahí hay que tener también cuidado. Siempre manos rectas, mantener, escribir así, manos rectas. Para utilizar el mouse también siempre todo el brazo recto. Traten de mover todo el brazo, no solamente las muñecas como para ir derecha, izquierda, porque ahí pueden generar esa lesión, por ejemplo, en el túnel carpiano, que es a este nivel. Tengan siempre aquí más cerca de ustedes lo que utilicen, que puede ser el mouse normalmente en un área administrativa. Cerca ustedes, eviten que el brazo abandone mucho el nivel del tronco, es decir, que estén muy separados a ustedes el codo del brazo, ¿no? Como esto, que esté muy separado porque acá también se genera presión en hombros, en codos, todo el brazo. Siempre cerca a ustedes lo que más utilicen, ¿no? La zona usual, teclado, mouse de repente, algo que utilicen poco común, más lejos, para evitar esa elongación del brazo. En el día a día, siempre la columna recta. Caminen erguidos, en bicicleta, para caminar, para utilizar las mochilas. Como dije, eviten hacer actividades prolongadas, o sea, por varias horas, que sean sobre los hombros o debajo de las caderas. Para sentarse, incluso si no es para laborar, si no, no sé, van a algún tipo, alguna capacitación, a estudiar algo en sillas normales, también manténganse siempre rectos, sentados de manera erguida. Mochilas, si es que cargan peso, sobre todo utilicen las dos asas de la mochila, porque para eso están y para ajustarlo cerca a su tronco, justo por todo lo que he mencionado, de evitar la carga a nivel lumbar. Incluso para dormir existen unas posturas adecuadas. Lo ideal es, ya sea, bueno, boca arriba o hasta de costado, sí. Boca abajo es la peor manera de dormir porque alteran totalmente las curvaturas del cuerpo, ¿no? E incluso el cuello siempre va a estar chueco boca abajo porque no van a dormir con la cabeza hacia el colchón, ¿no? Siempre van a voltear hacia un lado. Entonces ahí imagínense todas las horas que pasa el cuello de costado, que es una postura inadecuada. Hasta para levantarse de la cama, si ustedes normalmente están boca arriba, digamos, se despiertan y se quieren sentar ahí mismo, van a ver que pues la columna va a estar encorvada. Existe la postura correcta, que es esta. Están boca arriba, ustedes se ponen de costado y se sientan. Ahí en ningún momento van a ver que la columna se encorva, ¿no? Entonces, son ejemplos del día a día porque para todo existe una postura correcta. Lo que ustedes tienen que buscar es la manera, porque la columna siempre tiene que estar recta, ¿no? Como les dije, cualquier actividad prolongada que tenga que ser de repente, van a limpiar por acá o colocar cosas acá sobre los hombros y por mucho tiempo, pues ahí se pueden ayudar con elevándose con una escalera, el banco, para evitar de que el brazo esté muy arriba por largo tiempo. Incluso en casa, barrer, aspirar, trapear, siempre manteniendo la columna recta, evitar flexionar el cuello, y la espalda erguida es una de las cosas más importantes, ¿no? La iluminación o la fatiga visual. Acá, sí, como mencioné, hay una parte de ergonomía que refiere a la iluminación, que se refiere a la iluminación. Entonces, acá, a ver, perdonen el tiempo, queda 11 minutos, yo sí acabamos, ¿ya? Ok, voy a acelerar un poquito. Con respecto a la iluminación, ya les mencioné que todo es una radiación, entonces también hay maneras correctas de cómo posicionarnos. Voy a ir de frente acá. Siempre si hay ingreso digital, ya, así no,
digamos, no hay, hay ingreso de luz natural, lo ideal es que ustedes estén sentados de manera perpendicular, ¿ya? Es decir, que ingrese por el costado. ¿Por qué? Porque si se sientan de frente hacia la luz, digamos, van a tener una radiación directa hacia los ojos. E incluso si están al revés, si ustedes dan la espalda, igualito, la luz va a reflejar en las pantallas y también va a dar a los ojos. Por eso es que lo ideal aquí es de que sí estén ubicados de manera perpendicular a la luz. Ya la luz de techo, la idea es que esté sobre ustedes, entonces que no haya un deslumbramiento directo hacia los ojos, ¿ya? Si no hay otra opción, pues ahí hay que ver el utilizar algún tipo de cortina que amengue esa, o sea, que no ingrese directamente hacia los ojos la iluminación, y ahí nos enfocamos solo en la iluminación del techo, ¿no? En la luz artificial, cerrando ahí las cortinas, inclinando, etcétera. Hay también que practicar, por ejemplo, la regla del 20-20-20, que es para, lo pueden hacer cada hora, cada 2 horas, etcétera, o cada 20 minutos en realidad, para evitar el deslumbramiento o ayudar a reposar un poco los ojos, ¿no? Ahí tomando un descanso de solo 20 segundos, concentrándonos en algo que esté a 20 pies, que es más o menos 6 metros, ¿no? Algo de 6 metros. O sea, dejan de ver la pantalla 20 segundos, ven a otro sitio para ayudar a salir un poquito de las pantallas, de la luz, o lo ideal sería cerrar los ojos incluso, ¿no? Cerrar los ojos y taparse para que se sienta completamente oscuro y repose ese ratito los ojos. Es importante para evitar, por ejemplo, el ojo seco, que es tan común en un área, en el área administrativa, ¿no? Asimismo, las lamparitas, por ejemplo, para evitar el deslumbramiento directo, siempre tienen que ir colocadas debajo de los ojos. Las posturas acá, bueno, mantener un escritorio ordenado, importantísimo, siempre lo que más utilicen cerca a ustedes, cerca al cuerpo. El orden debajo del escritorio también, no acumulen cosas para que ustedes también puedan mover las piernas ahí, acomodar las posturas. El orden y la limpieza es fundamental en la seguridad y la salud, ¿no? No realicen maniobras inseguras, siempre el área limpia, despejada en el trabajo va a dar un mayor confort, mayor ganas de trabajar en realidad, porque esa parte visual influye mucho en la parte psicológica de cómo, para que no se sientan abrumados, esté mucho más ordenado, influye bastante también, ¿no? Entonces, por último, mantengan siempre posturas adecuadas en el trabajo. Las pausas activas en realidad no está estipulado un tiempo determinado ni cada cuánto por ley, pero sí se recomienda que una pausa activa pueda durar entre 5 minutos. En realidad acá le puse 10 porque es muy relativo, pero normalmente es 5 minutos cada 2 horas lo que se recomienda en líneas generales. Programen su trabajo, distintas tareas de repente que involucren cambios de posturas y sobre todo hábitos de actividad física y recreativa, que es tan importante, ¿no? Y por último, el tema de las pausas activas, son breves descansos durante la jornada laboral, breves descansos, pero también que pueden ayudar mucho, si se hacen ejercicios, a reducir la fatiga muscular y a prevenir problemas osteomusculares. ¿Por qué? Porque las pausas activas no solamente es pararse y estirarse, sino también está estipulado el tema de que ustedes puedan salir brevemente a, no sé, a los servicios higiénicos, a tomar algún café, a tomar agua, etcétera. A todo eso también se le considera pausas activas. Finalmente, cuando esto ya está establecido, cuando hacen estas actividades de estiramiento, por ejemplo, a la larga sí favorece mucho la flexibilidad, la oxigenación muscular, reduce la fatiga, reduce obviamente lo que buscamos, que es las lesiones musculoesqueléticas, ayuda a la circulación, a mejora la respiración, y es un tipo de descanso también dentro del área laboral, ¿no? Y finalmente esos son pausas activas que pueden hacer, mantengan siempre una postura entre 15 a 30 segundos,
sin que duela. Ahí se puede estirar todo, cualquier parte del cuerpo. Estos son unos ejemplos. En realidad existen muchos tipos de actividades, de estiramientos que se pueden hacer, pero lo ideal es que sí se pongan de pie para que estiren todo, ¿no? Incluso hay muchas que se pueden hacer sentadas, mucho más seguidas, que son las del cuello, ¿no? Por ejemplo, acá la de ver de lado a lado y hacia adelante, hacia atrás. Eso puede ayudar bastante a menguar estas, normalmente que se contractura mucho el cuello, ¿no? Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Y la actividad física, como mencioné, eso sí es importantísimo en realidad para todo, ¿no? A mayor musculatura que podamos tener, o sea, más trabajada, sí realmente prevenimos pues lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Y para eso pues necesitamos hacer actividad física mínimo 3 veces por semana, que es lo estipulado. Eso sería todo. No sé si tengan alguna consulta. Irwin, habla. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, una consulta. Quería saber el tema de los mousepad que tienen esa burbuja que protege la muñeca. Tengo Ujú. entendido que eso sirve para protegernos del síndrome de túnel carpiano. ¿Pero eso está comprobado? Porque usted mencionó que No, o había... sea, Dígame. no es que sirva para proteger, pero ayuda a dar como, ustedes ven ahorita su muñeca y tiene esa curvatura, ¿no? Entonces, ayuda, digamos, a mantener un poco más esa curvatura, simplemente porque no es que proteja el síndrome carpiano. Eso se va a producir si ustedes realizan el movimiento solo de muñeca. Por eso es que menciono es que cuando utilicen el mouse, muevan todo el brazo, no solo la muñeca. O sea, traten de mover, mantener recta la muñeca con respecto al brazo, pero muevan todo. Si ustedes hacen esa actividad, miren, voy a tratar de poner mi cámara a ver si se ve. Ya, acá está, ¿no? Normalmente tenemos esta burbuja acá que ayuda si es que ustedes van a trabajar haciendo esto, ¿no? Pero si ustedes hacen solo esto, igualito, o sea, el mousepad no es que va a ayudar a proteger. Hacer este movimiento simplemente, aquí es donde se genera esa inflamación, ¿no? Entonces, no, o sea, sí se recomienda de repente que el mousepad tenga esa burbuja para mantener ahí un mayor apoyo a este nivel, pero es solamente para eso en realidad, ¿no? No es que sea obligatorio ni que eso vaya a ser de que les proteja por el tema del síndrome del túnel carpiano en realidad. Correcto, gracias. Otra cuestión. Estamos cerca de terminar la hora que tenemos de la charla. Si hay más Sí. preguntas, sería bueno habilitar un segundo canal para poder continuar con la charla. Si es que no hay más, entonces sería eso es todo. Sí, por favor, si tienen más preguntas, ya habilité un nuevo enlace. También envié el link del examen, está en el chat. Por favor, copien el link antes que se acabe el tiempo. Bien, si no hay más consultas, doctora, ¿tenemos algo más que agregar antes que termine la reunión en 2 minutos? No, eso sería todo, ¿no? Solo traten de, como mencioné, importante, este, para todo lo que hagan de actividad, existe una postura, ¿no? O sea, aquí lo principal es la columna, como mencioné, esa parte lumbar
a veces uno lo deja muy dejado, no se da mucha cuenta, o los que nunca han tenido ese dolor que es realmente fuerte, o sea, es a veces incapacitante, y por a veces una sola carga, ¿no? Por algo que hacemos rápido, incluso, o sea, menciono, no es solo en el trabajo, sino también dentro de casa. Todo lo que hagan en sí influye, afecta. Entonces, traten de mantener posturas correctas, enséñenle a su familia, sobre todo los que tienen niños, a mantenerse siempre rectos, porque como mencioné, esas desviaciones de columna se dan desde niños, ojo, se dan desde niños. Entonces, ayuden a que